40. Este himno lo que muestra es que lo que dice la Biblia dice que hay habitantes de la tierra y hay habitantes del cielo. Y nosotros somos parte de los habitantes del cielo, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje que oí, que dijo ya celeste Dios, reconciliación, dice el Señor, reconciliados hoy con Dios. El pecado arrepentido ya, han de reinar con él los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi rey. Este mensaje oí, que digo ya celeste Dios, reconciliados ya, dice el Señor, reconciliados hoy con Dios. Lugar más bello es que el valle de Shalom, eterno gozo y paz, reinan por siempre en él, y así Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi rey. Este mensaje oí, que dijo ya celeste Dios, reconciliados ya, dice el Señor, reconciliados con Dios. Reconciliados ya, dice el Señor y Rey, reconciliados hoy con Dios. Génesis capítulo 3. Aleluya. Y les voy a agradecer que se mantengan observando la Biblia, leyendo la Biblia, porque en esta predicación que la he titulado La verdad revelada en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Gloria a Dios. Sí, 3. La verdad revelada en Génesis 3. Porque es necesario que hagamos una buena observación y una mejor interpretación de la palabra de Dios, Gloria a Jesús. puesto que los días son malos. Amén. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, Padre querido, para trazar bien, Señor, tu palabra de verdad. Mientras esta palabra, Señor, es predicada, te pido, Espíritu Santo, que tú toques nuestros corazones, Señor, y nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo enfermo pueda ser sanado, Señor, ya que tú no solamente viniste a salvar, sino también a sanar, Padre querido. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Amén. Con fe creemos que estás en medio nuestro, en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que nos permitas conocer tu verdad, Señor, y nos permitas tener salud física. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. De manera que hoy vamos a hacer un ejercicio de observación de la palabra, y a medida que observemos la palabra, por supuesto, ella se irá revelando a nosotros. El ejercicio de observación consiste en simple y llanamente leer la palabra y al leerla decir lo que está en la palabra tal cual como está escrito, sin agregarle, sin quitarle. Si hacemos una buena observación de la palabra, haremos una mejor interpretación. Y por supuesto, luego aplicaremos esa palabra a nosotros. Yo me imagino cuando leo la palabra, la entiendo y la aplico a mi vida, que es como un bálsamo que llega a todo mi cuerpo, pero que no solamente está en mi piel, sino que penetra mi alma y mi espíritu. Y a medida que esa palabra va penetrando y ella se me va revelando, por supuesto que comienzo a conocer aún más al Dios que amo y adoro. Y eso tiene que ser la enseñanza general para la iglesia. Dice en el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando buscamos la identidad de esa serpiente, nos vamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y allí nosotros podemos ver, al leer la palabra, que nos identifica exactamente quién es esa serpiente. De manera que no podemos elucubrar, inventar, imaginar, sino decir lo que la palabra de Dios nos dice. Y en Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero ahí está, la serpiente es Satanás, es la serpiente antigua. ¿Por qué la llama la serpiente antigua en Apocalipsis? Porque nos está recordando que ella se manifestó
allá en el libro de Génesis, Aleluya. en el libro de los principios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. De manera que en la serpiente, una vez que fue hecho, tenía una característica. De alguna manera era más astuta, es decir, tenía inteligencia. Indudablemente que cuando usted va a la ciencia dice que el único inteligente es el hombre. Aleluya. Pero a medida que se han realizado estudios nos damos cuenta de que existen animales donde no hay una inteligencia como la del hombre, pero hay un rasgo de inteligencia. Y dentro de ellos pues están los delfines. Y aquí, ¿verdad?, estamos observando que había un rasgo que distinguía a la serpiente de todos los demás. Entonces Satanás escogió un animal que llenara sus requerimientos para poder expresarse a través de él y, por supuesto, comenzar la obra que él sabe hacer, que es engañar, Aleluya. que es mentir. Muy bien. Ahora, vayámonos en el mismo Génesis, en su capítulo 2, en su versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En ese versículo tan pequeño nos dice que el hombre fue formado de la tierra. Por eso el nombre de Adán quiere decir tierra fértil o arcilla. Eso es lo que quiere decir Adán, porque del polvo fue tomado. Pero también cuando nosotros vamos y nos hacemos una analítica de sangre, y el médico le dice, porque tenemos una deshidratación severa, le dice al bioanalista: quiero saber los electrolitos y los minerales que este hombre tiene. Vamos a suponer que ese paciente se llama Isaías. Quiero saber, ¿verdad?, los electrolitos, los minerales que le faltan a Isaías para podérselos compensar a medida que lo hidrata. Entonces, cuando viene la analítica, nos dice: bueno, tiene de sodio 130, el sodio es hasta 145. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el sodio, la sal, es sal. Luego, entonces, le pregunta en la analítica: potasio, tiene 3.5, tiene magnesio, tiene hierro, tiene cobre. Ahora bien, no es una casualidad que si nosotros examinamos un pedacito de tierra de cualquier zona de este mundo, vamos a conseguir los mismos minerales y los mismos electrolitos en la misma proporción. De manera que esa es la prueba científica para los que solo creen en la ciencia y no creen en la fe, de que la Biblia no miente. Fuimos tomados del polvo de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. También nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ese es el principio de autoridad. Amén. El primer ser criado sobre esta tierra es Adán. Y entonces a Dios le plació delegar su autoridad sobre Adán. Aleluya. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: del árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos que Dios hizo a un hombre inocente. La inocencia quiere decir que no había pecado en él, completamente sin pecado. Pero no hizo a un hombre ignorante, porque le advirtió, lo instruyó y le dijo: si come de ese árbol, ciertamente usted morirá. Pero también hizo un hombre con autoridad. ¿Por qué? Porque él le dijo: te enseñorearás de todo el Edén. Enseñorearse es ser dueño. Tú serás el dueño y a ti te corresponde cuidar este Edén. Aleluya. La palabra Edén quiere decir delicia o delicioso. De tal manera que ese jardín donde Dios había puesto a Adán era un jardín sin defecto y delicioso.
Y dijo Jehová Dios, estoy en el 18 del capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo. Eso allí, más que una compañía, lo que nos demuestra es que cuando Dios da la orden y delega la autoridad, la delega en Adán porque Eva no existía. Amén. Y si Eva no existía, después vamos a ver nuevamente en el 13 qué fue lo que pasó allí. Pero es necesario que sepamos que ella no existe sino a partir del hombre. Porque nosotros sabemos que según la palabra fue sacada de la costilla del hombre, Dios lo hizo caer en un sueño profundo, le sacó la costilla e hizo a la mujer. Y le dijo, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando nosotros estudiamos médicamente el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, nos damos cuenta, aparentemente usted agarra de un cadáver, usted saca un cerebro de un hombre y un cerebro de la mujer y usted no sabe quién es quién. Hasta que con microscopía electrónica usted examina desde las neuronas, desde la fundación de ese cerebro y se da cuenta que el cerebro de la mujer es diferente al cerebro del hombre. Aleluya. Ahora, ¿por qué? Porque la mujer tiene todo lo que el hombre no tiene. Aleluya. La mujer es más inteligente que el hombre. La mujer es más perceptiva que el hombre. ¿Qué quiere decir esto? La mujer ve lo que el hombre no ve. Entonces, en su creación, Dios lo que hizo fue dos seres que tenían la misma importancia delante de Dios y que se complementaban. Lo que le faltaba a uno, lo tenía el otro. Ahora bien, fíjense una cosa, y eso está comprobado. Cuando usted coloca a un hombre sobre un ambiente de mucha presión, por lo menos una guerra, el hombre sale adelante, dirigiendo las batallas, dirigiendo la guerra. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho para que su liderazgo sea ejercido aún en medio de la presión más grande. Pero ve a una mujer cuando tiene un accidente de tránsito. Llama a todo el mundo, busca a todo el mundo, llama al marido, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Estoy sola. ¿Por qué? Porque no está hecha para reaccionar en medio del estrés que pueden producir las situaciones fuertes durante su vida. Entonces, si el hombre tiene ese poder de poder dirigirse en medio de la presión más grande, pero la mujer es una mujer más inteligente y es más perceptiva, quiere decir que cuando Dios los hizo, los dos engranaban perfectamente y no podía funcionar el uno sin el otro. Y no es que el hombre sea más importante que la mujer, sino que los papeles que Dios le colocó para que desarrollaran en medio del huerto del Edén se complementaban, pero cada uno tenía su propia identidad. Por eso es que un hombre no se puede creer mujer. Aleluya. Ni una mujer se puede creer hombre. Gloria. Eso que dice varón y hembra los crió, lo que está diciendo, les dio una identidad definida a cada uno de ellos. Amén. ¿Dónde los quiero llevar? Los quiero llevar justamente a la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta. Esa pregunta a mí me impactó mucho cuando en el hogar me preguntaron, hermano Romer, por qué hay diferentes religiones. Y yo le dije, porque el problema está en la interpretación de la palabra. Gloria a Dios. Cuando no interpretamos bien la palabra, cada quien forma un grupo que no quiere rendir culto a la palabra, sino que quiere rendir culto a su propia idea. Y por eso estamos conectados. Pero nosotros aquí, gracias al Señor, somos personas y creyentes que nos sujetamos a la palabra. Dice entonces, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En este versículo 20 se cae la teología del negrito del batey. Gloria a Dios. Porque el negrito del batey dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y aquí vemos el primer trabajo que tuvo Adán
antes de la caída, por lo tanto no había caído, no había castigo, y su primer trabajo fue ponerle nombre a todos los animales. Y rindió ese trabajo con mucha eficiencia. Pero Dios en su misericordia dijo, bueno, pero este hombre no puede vivir solo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, de esa costilla hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, que aquí viene la primera verdad revelada: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Lo primero que vemos es que Adán es quien le coloca el nombre a su mujer. Y entonces dice, no, que Eva, que le pusieron Eva por la caída del hombre. Sí, pero aquí aparece antes de la caída. ¿Y cómo se llama? Varón. Entonces la teología que está diciendo que después la llamaron Eva por el pecado, que por el pecado fue que tuvo ese nombre, no, pero aquí está un nombre antes de la caída. Y dice varona. La varona, esa palabra varona en hebreo, la raíz hebrea que tiene, quiere decir isha, quiere decir suave o delicada. Por eso cuando nosotros venimos al Señor y el Señor quita toda la maldición que cayó sobre nosotros, sin necesidad de ir a un encuentro, sino que al aceptar a Cristo somos lavados por su sangre preciosa. Amén. Entonces la moral del hombre debe cambiar a la moral original que Dios le dictó en el huerto del Edén. ¿Y cuál fue esa moral? Le dijo, te doy una mujer que tú le colocaste el nombre varona, que es muy suave, que es muy sutil, que es muy delicada. Y por eso el Espíritu Santo, tomando el apóstol, dijo, maridos, tratad a tu mujer como un vaso más frágil. Porque en el Edén eso fue lo que se dijo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, esa es la primera verdad revelada. Que eso que le da el Espíritu Santo al apóstol ahí en el Nuevo Testamento, ya lo había dicho. Número 1, aquí, en Génesis. Y número 2, la mujer antes del pecado ya tenía un nombre y se llamaba varón. Entonces, así se desmontan esos mitos. Porque entonces de tanto leerlo y de tanto repetirlo, nosotros también decimos lo mismo y no tomamos en cuenta que lo que estamos repitiendo no es lo que dice la Biblia, sino lo que hemos oído. Ese es el nivel de Job. El primer nivel de Job era que él repetía, y era un hombre sabio, pero repetía lo que había oído. Es decir, él no tenía realmente una experiencia con el Señor de los cielos, donde el Señor de los cielos le revelara los misterios que quería que Job conociera. Y por eso lo pasa, porque sufren los justos, porque a través de ese sufrimiento Job entiende su incapacidad de conocer las cosas profundas y tiene que depender de Dios. Aleluya. Por eso es que le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los abismos, los cielos, y medí los abismos de la tierra con la cuenca de mis manos? ¿Dónde estabas tú? Pues no existía. No existía. Por lo tanto, tú tienes que depender de mí. Amén. Para conocer los misterios grandes y profundos que yo te revelaré, según Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé. Y agrega, y te revelaré cosas profundas que tú no conoces. Por eso ayer con la reunión con los caballeros, yo les digo, tenemos que hacer el ejercicio de leer la Biblia y de creer que el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a toda verdad. Después usted se nutre con todo lo que usted quiera, pero primero practique que el Espíritu Santo a través de la palabra le enseñe. Aleluya. Le enseña. Entonces dice el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ese es el primer piropo que aparece en la Biblia. Aleluya. Pero no se dijo ahí solamente. Cuando David es coronado como rey en Hebrón, 15 años después que
que Samuel lo había ungido cuando Saúl todavía era rey. Cuando ungen a David, aquel muchacho, hediondo oveja, lo ungen como rey. Samuel lo unge como rey. 15 años después es que se le coloca la corona en Hebrón. Y entonces llegan los valientes de David, aquellos desposeídos, aquellos que habían sido rechazados por la misma sociedad israelita, y entre ellos el rey Saúl, y reconocen a David con un piropo, porque esto es una expresión de amor, de sentimiento, porque esto es poesía hebrea. Y entonces le dicen en la coronación a David, aun cuando Saúl era el rey. ¿Por qué le dicen eso? Porque el pueblo hebreo eligió rey, como la gente del mundo, para que los llevara a la batalla. Pero fíjense lo que le dicen, aún cuando Saúl era el rey, el que le correspondía eso era a Saúl. Tú eras el que nos llevaba y nos traías de la batalla, el que nos cuidaba, el que respondía por nosotros, el que ponía el pecho en esa batalla para protegernos de nosotros, eras tú, David. Aleluya. Y entonces viene el reconocimiento del amor, porque tú eres hueso de mi hueso y carne de nuestra carne. Que en poesía hebrea lo que está diciendo, te amamos profundamente. Aleluya. Y estamos dispuestos a entregar nuestra vida por ti, Gloria a Dios. porque tú eres parte de nosotros. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Una cosa es lo que los hombres dan y otra cosa es lo que Dios da. Amén. Puede ser que usted no tenga un título que diga que usted es hijo de Dios. Aleluya. O puede ser que no tenga un carnet que diga que usted es un predicador de la palabra. Pero si Dios lo llamó a ese ministerio, ni el Seol ni la muerte prevalecerán contra la iglesia. Gloria a Dios. Usted será el hombre o la mujer que Dios ha llamado. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Algunos teólogos, y esto lo doy como punto de información, algunos teólogos dicen que antes de la caída de Adán y Eva, la gloria de Dios los cubría. Y los cubría como una luz resplandeciente. Entonces usted dirá, hermano Rommel, ¿y de dónde sacaron esos estudiosos de la Biblia esa situación? Porque cuando usted ve a Moisés, que sube al Sinaí para buscar las tablas de la ley y recibirlas de la mano de Dios, que con su dedo escribió los 10 mandamientos, dice que cuando Moisés bajó del Sinaí, su rostro resplandecía, porque reflejaba la gloria de Dios. Pero también Jesucristo, hombre, no Jesucristo exaltado como está ahorita como Dios, que fue Dios antes de la fundación del mundo y aún es Dios arriba en el cielo, pero cuando Él se hizo hombre, entonces Él va y llega un momento de la transfiguración. ¿Y cómo se veía Jesucristo en la transfiguración? Resplandeciente, porque se transfigura y se observa en su gloria venidera, que es como está ahorita. Aleluya. Pero cuando te va al Apocalipsis, entonces el Apocalipsis retrata a Jesucristo glorificado, sus ojos llamas de fuego y todo su cuerpo como el bronce bruñido resplandeciente. ¿Qué es eso? La gloria de Dios. De allí toman esos estudiosos de la Biblia que mientras Adán y Eva no habían pecado, la gloria de Dios cubría su cuerpo y por supuesto no tenían conciencia de que estaban desnudos. Gloria a Dios. ¿Ven? Gloria a Dios. Pero la mujer era astuta más que todos los, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces ahí viene. ¿Por qué la mujer por qué la serpiente se entrevista con Adán? Con Eva. Entonces ahí vienen las elucubraciones, los inventos. No, lo que pasa es que Adán dejó sola a la mujer.
Lo que pasa es que Adán parece que andaba por allá recogiendo naranjas. Lo que pasa, ¿lo han oído o no lo han oído? Sí. Yo lo he oído y lo he leído. Lo que pasa es que la mujer estaba sola. Gloria a Dios. O sea que decía Adán, bueno, es un descuidado. Y la mujer respondió a la serpiente. Aleluya. Ahora la pregunta teológica. Es decir, la teología, que no es sino el conocimiento de la palabra de Dios, se estudia haciendo preguntas. Y contestando esa pregunta, obtenemos el conocimiento de lo que Dios quiere decirnos. Entonces, la primera pregunta, ¿a quién se le entregó la responsabilidad de cuidar el Edén? A Adán. ¿Y por qué Dios hizo a Adán que en medio de las situaciones peligrosas él tenía que reaccionar adecuadamente? Porque sobre él depositó la autoridad. Todavía Eva no existía, pero una autoridad mal ejercida es pecado. Aleluya. De manera que si bien es cierto que Eva está usurpando un lugar que no le corresponde, porque no la hicieron para que se enfrentara al enemigo cuando invadiera el Edén, el que tenía que enfrentar, porque para eso fue hecho el Señor de todo el Edén, para eso le dijo, usted me cuida de eso, Aleluya. y no se meta con ese árbol y el resto usted lo puede hacer. El que tenía la responsabilidad de enfrentar al invasor, al enemigo, era Adán. Se cae de maduro, dice uno allá en Venezuela. Está clarito. Está clarito. Pero entonces para tratar de decir lo que queremos que diga la palabra, aunque no lo diga, empezamos a inventar que fue que Adán cogió por allá para el río y dejó sola a Eva. Y vuelvo a preguntar, ¿verdad que lo han oído? Sí. Okay. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No se equivoca. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios dijo eso. Dios no dijo eso. Entonces, la deformación de la palabra acarrea el mal. Porque Dios no dijo, Dios lo único que le dijo a Adán, al primero que se lo dijo es que no comieran de ese árbol. Aleluya. Pero no le dijo, no, mira, no puedes tocarlo. Eso es la deformación de la palabra. No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso ni le tocaréis. Eso fue agregado. Por eso el Señor Jesucristo, en toda su palabra, y por allá en el último libro en Apocalipsis, ahí sí es verdad que lo coloca fuertemente. Dice, no le agregaréis ni le quitaréis a esta palabra. ¿Por qué lo dice? Porque la caída del hombre y el trastorno de toda la creación fue por agregarle a la palabra y decir lo que Dios no había dicho. Por eso hay esa sentencia ahí en Apocalipsis que dice, porque si le agregas o le quitas todas las maldiciones que hay sobre este libro, caerán sobre ti, y yo, y ahí está la excepción, es la única sección que hay, y yo borraré tu nombre del libro de la vida. Es decir, a mi cielo de gloria no puedes entrar, porque los únicos que vamos a entrar, y me voy a incluir ahí, no es petulancia, al trono de la gloria, somos todos los que hemos aceptado a Jesucristo, y Él nos mantiene escritos en el libro de la vida. Por eso es que decimos, cuando ya se pasa lista, a mi nombre yo feliz responderé. Se refiere a eso. No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esa es la deformación de la palabra. Porque Eva lo que quería era introducir una palabra que Dios no había dicho. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, la serpiente asumió un papel mucho más superior o mucho más arriba que Dios. Dios dice que se van a morir, pero yo digo que no se van a morir. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros vemos maestros o predicadores que deforman la palabra diciendo lo que ellos quieren decir, están haciéndose su propio Dios. Y cuando nosotros seguimos esas enseñanzas, nosotros también estamos en el mismo plano.
No solamente desobedeciendo a Dios, sino obedeciendo al que está por encima, según esa persona, por encima del conocimiento de Dios. Por eso eso que nos dicen, no, pero deje lo que él cree como él quiera. No. Porque cuando deformamos la palabra, vamos rumbo al infierno. Amén. Entonces, ¿para qué Dios te dio un ministerio? ¿Para que la gente vaya al infierno y se pierda? ¿O para que tú, utilizando la autoridad que Dios te dio, lo vuelvas al camino, cubras multitud de pecados y evites que Satanás se lo lleve? Amén. Gloria a Dios. Si no, los ministerios y los dones no tienen sentido. No tienen sentido. Dice el 5, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Le metió la codicia. Gloria a Dios. Dios lo que no quiere es que tú seas, que ustedes sean, porque ya vamos a ver, que ustedes sean igual a él. O sea, ustedes adoran a un Dios envidioso, pues que él quiere ser único. ¿Ah? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, una vez que Satanás te seduce con una falsa doctrina, tú comienzas a ver a través de esa falsa doctrina la situación. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. La palabra de Dios dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo siempre digo que la palabra, el verbo más importante que hay en la Biblia es creer. Para el que cree todo es posible. El que oye mi palabra y cree en aquel que me envió no verá condenación, mas ha pasado a muerte de vida. Eso lo vamos a ver en toda la Biblia. Ah, pero entonces viene una persona y dice, no, pero un momentico. La palabra dice que tiene que ser bautizado para perdón de pecado. Ve cómo están lo mismo que hace Satanás. Y me perdonan que sea tan duro. Lo mismo que hace Satanás y lo mismo que hizo Eva. Deformando la esencia de la palabra de Dios. No, pero es que la palabra dice que si usted no se bautiza, sus pecados no son perdonados. Aleluya. Entonces de ahí surgen varias falsas doctrinas. Agarran a los niños, sobre todo cuando están graves de enfermedad, y tienen que bautizarlos porque si no, no entran al cielo. Se van a un lugar intermedio entre el cielo y el purgatorio que se llama el limbo. Gloria a Dios. Y ahí permanecen por la eternidad. Eso es mentira. Aleluya. Porque la palabra dice, dejar los niños, venir a mí porque de los tales es el reino y los cielos. Entonces, el otro problema es que entonces, introducida ya esa palabra en los cristianos evangélicos, entonces hoy se hace el llamado, una persona se entrega y mañana lo bautizaron. ¿Por qué, hermano Ronald? No lo podemos bautizar. Usted sabe que pasó el eunuco por allá con Felipe, el eunuco de Candace, de allá, de la reina de Etiopía, y pasó por un arroyo y dijo, ¿pero qué impide que sea bautizado si aquí hay agua? Gloria a Dios. Ah, pero la parte que dice que Felipe comenzó a hablar desde el libro de Isaías hasta el Evangelio de Jesucristo, y eso se llama instrucción doctrinal. Eso no lo ven. Y dice la palabra, y él entendiendo que Jesucristo era el Salvador, preguntó, aquí hay agua, Felipe. Aleluya. ¿Qué impide que yo sea bautizado? En el contexto se entiende, pero cuando usted lo agarra y como Eva deforma la palabra y dice hay que bautizarlo porque si no, no hay perdón de los pecados, usted está cayendo en una doctrina que quiere ser superior a Dios. Por hermano, porque el Señor Jesucristo lo dijo, el que no es conmigo contra mí es. El que no siembra conmigo desparrama. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene la ley del todo o nada. O crees en mí o no crees en mí. Porque la verdad, como dijo ayer el hermano Reyes, mientras nosotros disertamos sobre la palabra, porque la verdad de la palabra de Dios es una verdad absoluta. No tiene medias tintas ni relativismo. O lo crees o no lo crees. Aleluya. Por eso es que dijo Josué, yo en mi casa, y no es un error de traducción, sino que en el hebreo él se pone primero como responsable delante de su familia. Yo en mi casa serviremos a Jehová.
Ustedes decidan a quién servir. Aleluya. Pero yo sirvo como dice esta palabra. Entonces ahí viene el rumor, pero hermano, no, hermano, esa es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo no estoy puesto en este mundo para rivalizar con nadie, pero estoy puesto en este mundo para que la palabra de Dios sea honrada y sea dicha y sea interpretada Gloria a Dios. como la palabra de Dios dice. Aleluya. Gloria a Dios. Y bueno, y si eso fue lo que Dios puso en mí, ese ministerio o esa carga, yo tengo que llevarla hasta el fin de mis días. Gloria a Dios. No es que ando buscando nada, lo único que quiero es que la gente que oye por mis labios la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo mora en mí, se vaya con una interpretación correcta de su palabra. Gloria a Dios. Entonces uno le pregunta a esa gente, un momentico, aquí no me cuadra algo. Si yo tengo que ser bautizado para que mis pecados sean perdonados, ¿qué pasó con el ladrón aquel? Que Aleluya. uno lo llama el ladrón bueno, pues si era ladrón no era bueno. Gloria a Dios. Esa es otra cosa que le mete a uno en la cabeza. El ladrón bueno que estaba a la diestra de Jesucristo. No. Era ladrón y no era bueno. Gloria a Dios. Y justamente la salvación se efectúa porque él reconoce que eres un ladrón y es malo. Gloria a Dios. Y él dice, nosotros tenemos que estar aquí. Y debemos ser muertos y crucificados, pero ese es inocente. Amén. Entonces reconoce su condición Aleluya. delante del único Dios verdadero. Porque sabes una cosa, cuando allá en el Evangelio de Juan colocan que le colocaron sobre la cruz de Jesucristo en 3 idiomas, ¿verdad? Que lo pusieron en latín, porque los romanos hablaban latín, lo pusieron en hebreo, ¿verdad? Y entonces un tercer idioma, que era el idioma universal de esa época, que era el griego. Cuando Caifás llega y mira que el escrito, él lee en acróstico de abajo para arriba. ¿Y sabe lo que decía de abajo para arriba? Dios se muestra en sacrificio a él. Por eso fue que Dios, mira, quítale ahí, ponle que él dice que es el rey de los judíos. Y Pilato, inducido por el Espíritu Santo, le dijo, lo que está escrito, escrito está. Esa es la palabra de Dios. Puede ser que no nos guste, hermano. O puede ser que nos confronte, porque es que la palabra de Dios, su papel es confrontarnos. ¿Para qué? Para que las cosas viejas sean echadas afuera y todas sean hechas nuevas. Y usted no lo acepta, yo lo respeto, pero esa es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se pusieron delantales. Esto simplemente lo que indica es la obra del ser humano para tratar de cubrir su pecado. Porque las hojas de higuera no le pueden quitar el pecado. Gloria a Dios. Pero él busca hacer una obra humana. Entonces dice, no, pero es que yo he colaborado, yo he hecho hospitales, yo he hecho orfanatorios, tengo muy buenas obras y por esas buenas obras pues tengo que ser salvo. Eso fue lo que hizo Adán y Eva, tratar de cubrir su pecado con una obra humana. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué llama al hombre si la que estaba hablando allá con el enemigo era Eva? Gloria a Dios. Porque él era el responsable delante de Dios, antes que Eva fuera ella. Entonces, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Y no comiese. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañero me dio del árbol y yo comí, pero no estaba en el río. No dijimos que estaba en el río, que se había ido y había dejado sola a Eva. ¿O fue que llegó en ese momento? Hermano, lo que indica la palabra es que la proximidad, es que Adán estaba al lado. Él oyó toda la conversación. ¿Y cómo lo sabemos? Si está en el río no le dan a comer. Aleluya. Se cae de maduro. Eso es observación de la palabra. Si hubiera estado buscando naranja o nísperos o cambures o plátanos, pues en el momento en que Eva comió y le dio a comer a él, no fue corriendo para allá, para el río donde estaban los plátanos. Mira, aquí está, come de esto. No, estaba ahí al lado. Entonces, esa falacia que dice, no, lo que pasa fue que Adán la dejó sola, se cae por su propio peso. Gloria a Dios. Porque hay que observar la palabra de Dios. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol
que yo te mandé que no comiesen. La otra pregunta que surge, para entender la posición de Dios, Dios no es omnisciente. No dice que todo lo sabe. Y si todo lo sabe, ¿por qué le preguntó a Adán? ¿Ah? Eso es algo que uno tiene, que así es que se estudia la palabra de Dios. Bueno, pero si Dios todo lo sabe, ¿por qué le pregunta? ¿Por qué comiste el árbol que yo te dije que no comiera? Hermano, porque tienes que aplicar un principio bíblico. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados. Aleluya. Él, ¿quién es Él? Sujeto tácito sobreentendido. Jesucristo. Él es fiel para limpiarnos de toda maldad. Y por allá hay otro versículo que dice, y presentarnos delante del Padre sin mancha y sin arruga. Dios lo que quería era la confesión de ellos para no condenarlos eternamente. Eso es Él. Por eso es que no, Adán y Eva fueron salvos. Porque confesaron su pecado. Que Dios los indujo, bueno, eso es lo que Dios hace con nosotros. En el cristiano todo obra para bien, este es conforme a su propósito, son llamados. Entonces Dios nos pone en una situación difícil y en medio de esa situación difícil vamos de rodillas en nuestro cuarto de oración y decimos, Señor, yo sé que he pecado contra ti. Y tengo que decirte que yo no puedo con esta situación, pero tú puedes. Yo quiero que tú me saques de esto y que perdones mi pecado. Eso es lo que está haciendo el Señor. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque si fuera que nos pone una concha de mango para que resbalemos y de ahí para adelante nos manda para el infierno. Por eso cuando dice la gente que a Faraón Dios le endureció el corazón, entonces uno se pregunta, ¿pero qué Dios es ese que dice la palabra que Él es justo, que Él es bueno y que para siempre su misericordia? Le pone una trampa a Faraón para después mandarlo para el infierno. Cuando nosotros interpretamos la Biblia y esa interpretación está en contra de los atributos de Dios, hay un problema de interpretación. Yo no le voy a decir lo de Faraón, pero le dejo ahí al gusanito para que lo busque. Y van a leer que Dios le endureció el corazón. No sé qué será, será un problema de traducción, será un problema de posición. Habrá que ver. Muy bien. Y entonces él respondió, decía Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero es que él hablaba con Dios todos los días. Y no tenía miedo. Porque yo voy a decir una cosa, el miedo, la depresión, la envidia, son producto del pecado. Entonces por primera vez él está experimentando el miedo porque pecó. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No es que se alimenta con polvo, sino que será un animal rastrero. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ese es el comienzo del Evangelio. Entre ti, entre Satanás y la mujer, que no es la Virgen María. Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer es un hombre. Y la simiente de Satanás son todos los que le obedecen. Por eso es allá en Génesis que Caín era hijo del diablo. Y por eso Jesucristo le dijo a los escribas y los fariseos, ustedes, hijos de vuestro padre el diablo son, porque ustedes hacen lo que a él le agrada. Él es mentiroso y homicida desde el principio del mundo, y eso es lo que ustedes van a hacer conmigo. Me van a llevar adelante falsos testigos y después van a procurar mi muerte, porque han propuesto en su corazón matarme. Aleluya. Esa es la Biblia, hermano. Eso es la Biblia. Gloria al Señor. Entonces, dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez y con dolor darás a luz los hijos. Y aquí viene otro problemita. Y tu deseo será para tu marido. Hermano, es una maldición lo que se le está poniendo a la mujer. Pero si mi esposa tiene deseo de mí, yo tengo deseo de mi esposa, deseo sexual, ¿cuál es el pecado? Entonces eso no puede ser lo que ahí está diciendo. Porque estamos hablando de una maldición. Si el deseo de mi esposa es para mí y el mío es para mi esposa, justamente para eso Dios nos hizo una sola carne. Entonces,
no puede ser un deseo sexual lo que está allí, Aleluya. porque tiene que ser algo malo, desviado, que no es conforme al propósito de Dios. Entonces dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, la armonía que se había hecho de la importancia por igual entre el hombre y la mujer se rompió, porque esa es la causa del pecado, la maldición que cae sobre ellos. Entonces ahora la mujer tratará de estar por encima del hombre, y el hombre tratará de enseñarse, de alguna manera pisar a la mujer. Aleluya. Por eso por allá el Espíritu Santo le dice al apóstol, le dice, ¿verdad? Mujeres, obedeced a vuestros maridos. Y le dice a los hombres cristianos, porque no está hablando con gente del mundo, se supone que conocen a Jesucristo y tienen el Espíritu Santo, y entonces esa maldición hay que revertirla, porque donde está la palabra de Dios hay libertad. Amén. Y le dice, maridos, amad a vuestras mujeres, porque si usted ama a su esposa, usted no la maltrata. Amén. Por eso dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ámala como tu prójimo. Aleluya. Ámala como Cristo amó a la iglesia, pues. Preséntate en sacrificio vivo y agradable a Dios. Así tengas que llorar lágrimas de sangre. Pero cuando estés delante del Señor, tú le dirás, Señor, yo me mantuve allí. Gloria a Dios. Y no me divorcié, Señor. Y me comí las verdes y las maduras porque yo creo en tu palabra. Aleluya. Aquí estoy. Eso es lo que está diciendo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las falsas interpretaciones desvían la autoridad de Dios en nuestra vida y hacemos lo que nosotros creemos que debemos hacer, pero no lo que dice la palabra. Aleluya. Eso es lo duro, esta palabra. Dura cosa es dar, cosa es controlar. Y entonces, bueno, con esto termino. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Pero no estaba en el río, pues no la habían dejado sola. Los exégetas no dicen que era que la mujer estaba sola y que pobrecita, por eso vino el diablo y le engañó. No, hermano, porque eso no es verdad. Sáquense eso de la cabeza, del corazón. Gloria a Dios. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es decir, cuando decimos amar a Dios sobre todas las cosas es obediencia. Más quiero obediencia que los sacrificios, le dijo el pueblo de Israel. Porque ustedes me hacen sacrificios, hacen grandes fiestas y me dicen Señor, Señor y Señor, pero no me obedecen. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces él le dice, bueno, yo quiero, si tengo que escoger entre la obediencia y los sacrificios, más quiero obediencia, obedézcanme. Porque esa es la lucha que el Señor ha tenido con todos nosotros desde el principio del mundo. No queremos obedecer la palabra, porque la palabra, Cristo es la palabra hecha carne. Amén. Y no hay por dónde correr. Por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aleluya. Entonces, principios que hay aquí. Toda autoridad mal ejercida es pecado. Toda distorsión de la palabra de Dios nos lleva a una desgracia mayor. Aleluya. Número 2. Número 3. Cuando venimos a Cristo, los hogares tienen que cambiar. El hombre ya no tiene por qué estar pisando a su mujer, porque eso es parte de la maldición. Ahora él y ella, cuando dicen que es una sola carne, hermano, es que tienen un grado igual de importancia y se complementan y trabajan como una sola persona. Gloria a Dios. Por eso es que la palabra dice, porque el que no ama a su esposa desprecia su propia carne. Aleluya. Está clarito, hermano. Está clarito. Ámela como su esposa, ámela como su prójimo, y si no, ámela como su enemigo. Porque dice amarás también a tus enemigos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta es la palabra de Dios revelando, por eso dice el título, revelando la verdad de Génesis 3. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la disertación de la palabra. Amén. Gloria a Dios les Dios. bendiga. Amén. Dios les guarde. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.